vuelta el sol se alzaba en el horizonte, pintando de dorado las montañas que custodiaban la tierra de Egipto. La brisa del desierto acariciaba las dunas, llevando consigo susurros de una revolución que empezaba a gestarse en el corazón del pueblo hebreo. Moisés, el hombre que había sido llamado por fuerzas mayores, observaba desde la cima de una colina el vasto reino que le había dado la vida, pero también lo había esclavizado. Había pasado años entre las sombras de palacio y las arenas del desierto, buscando respuestas que nunca llegaron. Pero ahora, todo había cambiado. La llamada de un Dios lejano, pero cercano al mismo tiempo, resonaba en su corazón con una fuerza imposible de ignorar. Moisés sabía que su destino no estaba en las riquezas de Egipto, ni en los lujos del faraón. Su destino estaba en liberar a su pueblo, en hacerlos caminar hacia una tierra prometida que ni siquiera él sabía cómo encontrar, pero que ardía en su alma como una llama inextinguible. Las estrellas ya no eran solo guías en la noche, sino promesas de un futuro que ya no parecía tan lejano. Se giró y vio a los hebreos trabajando en el campo, encadenados por el yugo de los egipcios. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y esperanza. Sabía que no podía hacerlo solo. Pero una chispa de valentía encendió su espíritu. «Es hora», murmuró Moisés con determinación. Justo en ese momento, una fuerte ráfaga de viento sacudió la tierra, como si la misma naturaleza respondiera a sus palabras. El viento levantó una nube de polvo que oscureció brevemente el cielo, haciendo que las sombras parecieran más profundas. En ese instante, Moisés giró, con los ojos fijos en su hermano Aarón, quien estaba cerca, observando con la misma intensidad. «Debemos actuar ahora, antes de que la furia del faraón se desate por completo», dijo Moisés con voz grave, como si cada palabra fuera el peso de siglos de sufrimiento. Aarón asintió, la tensión en su rostro revelaba el miedo, pero también la fe inquebrantable que siempre había tenido en su hermano. Sabía que el camino que estaban a punto de tomar no tenía retorno. Las tierras de Egipto no perdonaban a quienes se enfrentaban a su poder. Pero, ¿qué otro camino había? La opresión había destrozado el alma de su pueblo, y ya no podían esperar más. «Hoy no es solo el día en que la libertad se forja en el corazón de los hombres», continuó Moisés, «hoy es el día en que la historia de Egipto cambiará para siempre». Los dos hermanos caminaron entre las casas de barro, entre los rostros de hombres, mujeres y niños que pasaban la jornada bajo el yugo de los opresores. Era un día cualquiera para ellos, pero en el fondo de su ser, algo les decía que ese sería el último día bajo el poder de Egipto. El momento había llegado. Sin embargo, aún quedaba una última dificultad: el faraón. Un hombre cuyo poder parecía eterno, cuya voluntad nunca se quebrantaba. Moisés sabía que su desafío no sería solo una lucha de cuerpos, sino de almas. El faraón no estaba dispuesto a dejar ir a los esclavos tan fácilmente. Pero Moisés no temía. La voz de Dios había resonado con tal claridad en su mente que sabía que el faraón no podría detener lo que se desataría. «Prepárate, hermano. Lo que está por venir no será solo una batalla. Será una guerra divina». Y así, Moisés y Aarón se adentraron en la oscuridad de la noche, dejando atrás las sombras de Egipto, con la promesa de una libertad que solo ellos podían imaginar. La noche cubría el campamento de los hebreos como un manto protector. La oscuridad era profunda, pero las estrellas brillaban con fuerza, como si las fuerzas celestiales observasen desde arriba. Moisés se detuvo frente al altar improvisado, una piedra antigua en el centro del campamento. Allí, se arrodilló, y sus palabras fueron susurradas al viento. «Señor, guíanos. No sé cómo enfrentarnos a un ejército entero, pero sé que tu mano está sobre nosotros. Danos la fuerza para cumplir lo que nos has ordenado. Libéranos, como prometiste». Un resplandor cegador iluminó el aire. Moisés levantó la mirada, y allí, en el mismo cielo estrellado, una figura apareció. Su rostro era como el fuego, su presencia indescriptible. El mismo Dios que le había hablado en la zarza ardiente, ahora estaba ante él. Moisés sintió un estremecimiento en todo su cuerpo. No era miedo, sino una mezcla de reverencia y poder. «Levántate, Moisés», dijo la voz celestial, profunda y resonante, «el tiempo ha llegado. No temáis,
pues yo soy quien os guiará. Pero recordad, la libertad tiene un precio, y este precio será pagado con la sangre del faraón. La visión desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando un eco de esperanza en el aire. Moisés se levantó, su rostro iluminado por la determinación. Sabía lo que debía hacer. Se giró hacia Aarón, que observaba en silencio. Aarón dio un paso adelante, mirando a su hermano con una mezcla de admiración y temor. ¿Estás seguro de esto? Este es un camino del cual no hay retorno. Moisés asintió con firmeza, sus ojos reflejando la visión divina que acababa de recibir. Lo sé. Pero es el único camino posible. No podemos esperar más. La opresión no solo ha tocado nuestros cuerpos, sino también nuestros corazones. Es hora de que el pueblo vea lo que somos capaces de hacer. Es hora de que Egipto vea que un nuevo poder se alza. Con esas palabras, Moisés se alejó hacia el centro del campamento, donde la multitud comenzaba a reunirse. La noche estaba llena de murmullos, de preguntas sin respuestas, pero Moisés sabía que la respuesta era simple: debían marchar hacia la libertad. Sin embargo, al igual que una tormenta que se prepara en el horizonte, sabía que la batalla no sería sencilla. El faraón no los dejaría ir sin luchar, y Moisés no estaba seguro de hasta dónde llegaría su poder. Pero algo dentro de él le decía que no estaban luchando solo contra un hombre, sino contra el propio destino. La rebelión había comenzado. Y con ella, la historia de una nación que dejaría una huella en el mundo. La multitud de hebreos comenzó a reunirse alrededor del fuego central, sus rostros iluminados por la luz vacilante de las llamas. Algunos parecían incrédulos, otros temerosos, pero todos compartían una misma sensación: algo trascendental estaba por suceder. Moisés se adelantó y, con la autoridad que solo un líder marcado por lo divino podía poseer, levantó su mano pidiendo silencio. El murmullo cesó en el instante. «Escuchadme, hijos de Israel», comenzó Moisés, su voz resonando fuerte y clara: «Hoy, la opresión que nos ha esclavizado durante generaciones, hoy llega a su fin. El Señor nos ha escuchado y nos ha prometido la libertad. La tierra prometida está ante nosotros, pero debemos tomarla. Y para ello, debemos estar dispuestos a enfrentar a los poderosos de Egipto». Un suspiro colectivo recorrió la multitud. La esperanza comenzaba a brotar, pero también el temor. El faraón no era solo un hombre, era un imperio, una fuerza que había marcado el destino de su pueblo con mano de hierro. Muchos dudaban, algunos ya temían la represalia, pero Moisés no podía permitirse titubear. «Sé lo que estáis pensando», continuó Moisés, con la mirada fija: «el faraón no nos dejará ir sin luchar. Él es un hombre de poder, de fuerza. Pero ante nosotros está un poder mayor, el poder de la voluntad de Dios. Él nos guiará». En ese momento, Aarón se acercó a su hermano, poniendo una mano en su hombro. «No estamos solos», Moisés dijo en voz baja. «El pueblo nos sigue. La fe es el verdadero poder que debemos invocar». Moisés asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. El pueblo lo seguiría, no solo por obligación, sino por la fe en lo imposible. El sueño de la libertad estaba por hacerse realidad, pero primero debían enfrentarse a las plagas que caerían sobre Egipto. «Marcharemos al palacio del faraón», proclamó Moisés, la palabra resonando con fuerza. «Y cuando estemos allí, le pediremos que nos libere. Y cuando se niegue, lo veremos por lo que es, un obstáculo que caerá bajo la furia de la justicia divina». El grupo de hebreos se aglomeró más cerca, el aire parecía cargarse con una tensión palpable. Las llamas del fuego reflejaban el resplandor en los ojos de Moisés, que parecía más decidido que nunca. En ese instante, la decisión estaba tomada. La noche continuó su curso, y el campamento de los hebreos se preparaba para lo que estaba por venir. Mientras la luna ascendía en el cielo, Moisés y Aarón se retiraron a un rincón apartado para orar en silencio, buscando más claridad en la misión que les esperaba. Moisés sentía una energía sobrenatural recorrer su cuerpo, pero también una gran responsabilidad, como si el peso de todo un pueblo descansara sobre sus hombros.
El susurro del viento en las dunas le recordó las palabras de la zarza ardiente, aquellas que lo habían elegido como el líder de su pueblo, aunque él nunca se hubiera considerado digno. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado, algo que ahora le daba fuerza y propósito. Debemos ir con cuidado, le dijo a Aarón, su tono más grave que nunca. El faraón no es un hombre que se rinda fácilmente. Sus soldados son imponentes y su poder es absoluto. Lo sé, respondió Moisés con firmeza. Pero he visto lo que es capaz de hacer nuestro Señor. Él hará lo que es necesario para liberarnos. Yo no estoy solo en esto. Ninguno de nosotros lo está. Justo en ese momento, un murmullo se levantó en el campamento. Las primeras luces del amanecer comenzaban a asomar y el pueblo ya se alistaba para lo que sin duda sería el día más importante de sus vidas. El sol comenzaba a elevarse, y con él, la esperanza del pueblo hebreo. Moisés, de pie, observó el horizonte, una sensación extraña lo invadió. Algo en su interior le decía que este día marcaría el inicio de una nueva era, no solo para su pueblo, sino para todo el mundo conocido. La historia de Egipto estaba a punto de cambiar, y lo sabía con una certeza aplastante. Pero aún quedaba el desafío más grande, enfrentarse cara a cara con el faraón, el hombre que había cimentado su poder sobre el sufrimiento y la sangre de su pueblo. Al llegar al palacio del faraón, la majestuosa edificación se erguía ante ellos, imponente y deslumbrante. Las enormes puertas de bronce se alzaban como una muralla, rodeadas por altos muros que parecían desafiar al cielo. Moisés miró hacia el interior del palacio, donde las riquezas y el poder de Egipto se concentraban, mientras su pueblo esperaba fuera, con el temor de ser aplastado por la furia del faraón. Es aquí donde el verdadero desafío comienza, dijo Moisés, su mirada fija en la entrada. Aarón, a su lado, lo miró con una mezcla de admiración y duda. ¿Estás listo, hermano? Moisés asintió, respirando profundamente antes de dar el primer paso hacia el palacio. Las puertas se abrieron ante ellos sin resistencia, como si la misma fortaleza de Egipto estuviera cediendo ante la voluntad divina. Dentro, la figura del faraón aguardaba, sentado en su trono, rodeado de consejeros y guardianes. Su rostro, imperturbable y regio, no mostraba ni la más mínima emoción. El hombre al que iban a desafiar era una figura que representaba el imperio entero, la fuerza de miles de años de poder. Faraón, dijo Moisés con voz firme, el Señor ha hablado. Libera a su pueblo, y deja que caminen hacia la libertad. El faraón sonrió con desdén, su voz resonó en la sala con fuerza. ¿Quién es este Dios que os manda? ¿Qué poder puede tener sobre el reino de Egipto? El faraón se inclinó ligeramente en su trono, observando a Moisés y a Aarón con una mezcla de curiosidad y desprecio. La sala se quedó en silencio, solo interrumpida por el eco de los murmullos de los consejeros, que observaban la escena con una mezcla de incredulidad y desdén. Moisés, sin vacilar, dio un paso al frente, su mirada fija en el faraón, que parecía seguro de su poder y autoridad. El Señor, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado, dijo Moisés, su voz fuerte y clara, y me ha ordenado que libere a su pueblo. Egipto ha sido nuestro hogar, pero no nuestra tierra prometida. Es hora de que los hijos de Israel tomen su lugar en la historia, como una nación libre. El faraón, con una sonrisa arrogante, se levantó lentamente de su trono, su presencia imponente llenando la sala. ¿Tu Dios? ¿Una nación de esclavos liberados? ¿Quién se atreve a desafiar el poder de Egipto? Su voz era firme, pero detrás de ella había una chispa de duda. No podía ser fácil para él comprender que alguien se atreviera a hablarle de esa manera, especialmente a alguien que no era más que un exiliado, un fugitivo. Moisés se mantuvo firme, pero en su interior sentía el peso de lo que estaba por venir. No importaba cuán grande fuera el faraón, no importaba cuán poderoso fuera su imperio. Él no luchaba solo. Había algo mucho más grande que se levantaba detrás de él, guiando sus pasos, impulsando sus palabras. Mi Dios es el único que tiene poder sobre los cielos y la tierra, respondió Moisés, mirando directamente a los ojos del faraón. Y si no nos dejas ir, verás cómo su furia caerá sobre Egipto. La sala quedó en silencio por un largo momento,
el faraón contemplando a Moisés con ojos fríos y calculadores. Al final, su risa resonó en las paredes de la sala como un trueno distante. Deberías haber permanecido en el desierto, Moisés, dijo el faraón con una sonrisa burlona. ¿Qué puedes hacer tú contra el poder de Egipto? No eres más que un hombre. Moisés se quedó en silencio por un momento y entonces, con la voz firme, dijo, te lo diré una vez más, faraón, deja ir a mi pueblo. O de lo contrario, las plagas de Egipto caerán sobre ti. El faraón lo miró con desdén. ¿Plagas? ¿De verdad crees que tus amenazas me asustan? Este reino no se dobla ante nadie, ni ante tus dioses. Pero, si realmente crees que tu poder es tal, muestra tu fuerza. En ese momento, el aire pareció espesarse, como si la misma atmósfera estuviera a punto de explotar. Moisés levantó su bastón, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que no era solo el quien hablaba ahora. Dios estaba con él. Mira, dijo Moisés, y alzó su bastón con determinación. Que sea hecha la voluntad del Señor. Con un fuerte golpe, Moisés tocó el suelo con su bastón. En ese mismo instante, un estremecimiento recorrió la sala. Los consejeros del faraón se miraron entre sí, confundidos, mientras el faraón fruncía el ceño. De repente, un rugido sordo resonó en el aire, como si el mismo suelo estuviera temblando. Los egipcios se quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Ante los ojos atónitos del faraón y su corte, el bastón de Moisés se convirtió en una serpiente, moviéndose con rapidez y agilidad por el suelo del palacio. Los consejeros del faraón se agacharon, gritando en sorpresa y miedo. Los guardianes dieron un paso atrás, pero el faraón permaneció inmóvil, mirando con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Moisés, sin perder su compostura, señaló con su mano hacia la serpiente. Este es el primer signo del poder de mi Dios, dijo Moisés en voz baja, casi como si estuviera hablando más para él mismo que para el faraón. Si no sueltas a su pueblo, más cosas como esta sucederán. Pero el faraón, incapaz de ver más allá de su propio orgullo, no pareció impresionado. Su rostro permaneció impasible, incluso cuando sus magos y hechiceros intentaron imitar el milagro. Usando sus propios encantamientos, uno de los hechiceros del faraón levantó su bastón y de inmediato una serpiente apareció en su mano, moviéndose de manera similar. El faraón sonrió con suficiencia. ¿Esto es lo mejor que tienes, Moisés? Mis hechiceros pueden hacer lo mismo que tú. Moisés observó cómo la serpiente de su bastón se retorcía y, con un simple gesto, se tragaba las otras serpientes, las engullía con rapidez y voracidad. La serpiente que había creado Moisés no parecía una criatura común. Era una serpiente de una magnitud que desbordaba toda lógica, y su presencia era imponente, como si el mismo poder divino residiera en ella. La sonrisa del faraón se desvaneció. Podía ver la fuerza que no era humana, y algo dentro de él comenzó a dudar. Sin embargo, su orgullo seguía siendo más grande que su miedo. Esto no es nada, dijo, volviendo a sentarse en su trono. Vete de aquí, Moisés, y no me hagas perder más el tiempo. Moisés se mantuvo en pie, su bastón en la mano, y la serpiente se desvaneció en el aire con un chasquido. A pesar de la indiferencia del faraón, el mensaje había sido claro. El poder de Egipto no podría resistir lo que estaba por venir. Este es solo el principio, dijo Moisés con firmeza. Las plagas caerán sobre Egipto, y cuando llegue la última, comprenderás que ni tu ejército, ni tus dioses, podrán detener la voluntad del Señor. Te lo advierto ahora, faraón, antes de que sea demasiado tarde. Y con esas palabras, Moisés y Aarón se dieron la vuelta y comenzaron a salir del palacio. Cada paso que daban parecía resonar en la sala como una condena, y el faraón los observaba con el rostro tenso, sabiendo que algo mucho más grande que él mismo estaba en marcha. La confrontación apenas comenzaba. Mientras las puertas del palacio se cerraban tras ellos, el faraón se quedó en su trono, mudo, mirando la vastedad de Egipto desde su posición de poder. En su mente, una sola pregunta rondaba: ¿qué ocurriría si Moisés tenía razón?
El día avanzaba con una calma inquietante, como si la misma tierra estuviera esperando. Moisés y Aarón se retiraron del palacio, conscientes de que el faraón había desestimado su advertencia, pero también sabían que no podían rendirse. La lucha no sería fácil, y el faraón, aunque parecía imbatible, no comprendía aún el poder que se desataría. El pueblo hebreo, fuera del palacio, los observaba, ansioso y temeroso de lo que vendría. Había un peso en el aire, una tensión palpable que crecía con cada minuto. Mientras se alejaban, Moisés se detuvo y miró a su hermano. «Es solo el principio», dijo, su voz baja pero firme. «Lo que está por venir es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Pero Dios está con nosotros». Aarón asintió, aunque sus ojos reflejaban una sombra de incertidumbre. «¿Crees que el faraón se rendirá alguna vez?». Moisés lo miró directamente, su mirada penetrante. «El faraón se resistirá, sin duda. Pero él no puede luchar contra la voluntad de Dios». Con estas palabras, Moisés levantó la mirada hacia el cielo, como si esperara ver señales, como si escuchara la voz de Dios de nuevo. La misma voz que lo había guiado a través del desierto, la misma que le había hablado desde la zarza ardiente. «Prepara al pueblo», ordenó Moisés, «la plaga comenzará en cuanto caiga la noche. La primera de muchas». La tarde se desvaneció rápidamente y el aire comenzó a enfriarse con el paso de las horas. La gente se reunió en torno a Moisés y a Aarón, su rostro lleno de temor pero también de esperanza. La noticia de lo que había sucedido en el palacio se había esparcido rápidamente y todos sabían que lo que estaba por ocurrir marcaría el destino de Egipto y de su propio pueblo. Moisés, con un gesto, indicó que se callaran y entonces habló, su voz resonando en el corazón de todos los presentes. «Esta noche, el Señor enviará la primera plaga sobre Egipto», dijo Moisés, con una certeza que calmó la inquietud de algunos y despertó el miedo en otros. «La tierra de Egipto será inundada por las aguas del Nilo, y toda la vida que dependa del río perecerá. Pero, mientras todo esto suceda, recordad que nosotros, los hijos de Israel, estaremos bajo la protección divina». El murmullo se hizo más intenso, con padres abrazando a sus hijos y algunos mirando al cielo como si esperaran una señal. Aunque el miedo seguía allí, también lo hacía una fe renovada, algo que se encendía en los corazones de los que seguían a Moisés, sabiendo que estaban en el umbral de algo extraordinario. A lo lejos, el río Nilo brillaba bajo la luna, reflejando su inconfundible majestuosidad. Moisés observó por un momento, sintiendo cómo el poder de Dios se manifestaba en el aire. Luego, se volvió hacia Aarón. «Debemos estar listos para lo que vendrá», dijo Moisés. «La señal debe cumplirse con precisión». La oscuridad se extendió rápidamente y el silencio envolvió a los hebreos. El Nilo, como una serpiente de agua envenenada, parecía esperar. Moisés y Aarón se dirigieron al río, con el pueblo siguiéndolos en silencio, con pasos firmes pero nerviosos. Con el bastón de Moisés en mano, ambos llegaron a la orilla del río. Moisés alzó su bastón al cielo, y en ese momento, el viento comenzó a levantarse, como si la naturaleza misma se preparara para el juicio. Las aguas del Nilo, antes tranquilas, comenzaron a agitarse con violencia. El río, que había sido la fuente de vida de Egipto durante siglos, se convirtió en una corriente mortal. «Que se haga la voluntad de Dios», murmuró Moisés, y con un movimiento de su mano, golpeó las aguas del Nilo con el bastón. Al instante, el río comenzó a cambiar. El agua, que antes fluía serenamente, se convirtió en sangre. En un abrir y cerrar de ojos, el agua se tornó roja, como si la misma vida que fluía por el Nilo se hubiera evaporado. El olor a sangre se extendió por todo Egipto, llegando hasta las casas más cercanas, hasta los palacios más opulentos. En los campos de los egipcios, el caos comenzó. Los pescadores vieron cómo los peces se ahogaban en las aguas convertidas en sangre, mientras que los egipcios miraban aterrados. La primera plaga había llegado, y su efecto fue inmediato. Las aguas que antes eran fuente de vida se habían convertido en veneno. En el palacio del faraón, los cortesanos y consejeros entraron en pánico al ver lo que ocurría. El faraón, que había visto el desafío de Moisés como una broma,
ahora se levantó de su trono, mirando por las ventanas, observando cómo el río Nilo se transformaba en una marea roja, un mar de sangre que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. «Es imposible», rugió el faraón. «¿Cómo puede ser esto?». Uno de sus magos, preocupado, se acercó rápidamente y le susurró al oído. «Faraón, este es el poder de los dioses de los hebreos. No es una ilusión, ni una trampa. Lo que vemos es real». El faraón, incapaz de creer lo que sus ojos le mostraban, apretó los puños con furia. «No. Esto no puede ser posible. Yo soy el faraón, el hijo de los dioses. No me someteré ante ellos». Ordenó a sus hechiceros que hicieran lo mismo, que replicaran lo que Moisés había hecho. Y así, uno a uno, sus hechiceros intentaron, pero lo único que lograron fue hacer que más agua se convirtiera en sangre, sumando al caos que ya asolaba Egipto. El faraón estaba furioso, pero también algo había comenzado a germinar en su interior, una pequeña semilla de duda. Sin embargo, su orgullo era demasiado grande para ceder tan fácilmente. «Llamen a Moisés». «Que venga aquí», gritó con rabia. La sala del palacio vibraba con la tensión acumulada, mientras los cortesanos, temblorosos y ansiosos, corrían de un lado a otro, siguiendo las órdenes del faraón. Al fondo, la figura de Moisés y Aarón se acercaba, con pasos firmes y tranquilos, como si estuvieran caminando a través de una tormenta que solo ellos podían dominar. Al entrar en la sala, el faraón los miró con ojos llenos de furia y desafío, pero también con una inquietante sombra de duda. «Lo has hecho, Moisés. Has convertido mi río en sangre. Pero no te creas que esto me someterá. No. Si piensas que voy a liberar a tu pueblo, te equivocas». Moisés se mantuvo en pie, sin miedo, con la mirada fija en el faraón. «El Señor ha hablado», faraón, dijo en voz baja, pero con la fuerza de quien sabe que no puede ser detenido. «Si no liberas a su pueblo, verás más señales de su poder, señales que te obligarán a reconocer la grandeza de su voluntad». El faraón apretó los dientes, su rostro tenso. «Soy el faraón. Soy el gobernante de Egipto, y nadie me desafiará». «Pero tu poder no puede contradecir la voluntad de Dios», respondió Moisés, sin titubear. «El Nilo es solo el principio. Si no liberas a mi pueblo, más plagas caerán sobre ti». El faraón, aunque furioso, sabía que algo más estaba por venir. Era imposible ignorar el cambio que se había desatado. Pero, a pesar de la plaga, aún confiaba en su poder y en la resistencia de su gente. «Volved a vuestro pueblo», ordenó con voz rasposa. «Mis magos duplicarán lo que habéis hecho». «Esto no ha hecho más que comenzar, Moisés». Moisés y Aarón se miraron por un momento y sin pronunciar una sola palabra, se dieron vuelta para salir. La tensión seguía flotando en el aire, cargada con la sensación de que Egipto estaba al borde de una catástrofe más grande. Mientras caminaban hacia las puertas del palacio, Aarón susurró en voz baja a su hermano. «¿Crees que el faraón cederá alguna vez, Moisés?». Moisés no respondió de inmediato. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Las palabras del faraón seguían resonando en su mente, como un desafío, pero también como un grito de desesperación. Sin embargo, lo único que importaba era el pueblo de Israel, y cómo, a través de ellos, la voluntad de Dios se manifestaría. «El faraón no cederá fácilmente», dijo Moisés al fin, su voz llena de una calma imperturbable. «Pero con cada plaga, la voluntad de Dios será más clara para él. El poder de Egipto no es nada ante lo que está por venir». Mientras salían del palacio, la noche comenzaba a tomar forma, y las estrellas brillaban como centellas sobre un Egipto que ya no era el mismo. El aire olía a tierra mojada, a sangre y a la inevitable llegada de algo mucho mayor. En las orillas del Nilo, el pueblo de Israel se había reunido, expectante y ansioso. La plaga había dejado su huella visible en todo Egipto. Los pescadores ya no podían pescar y las familias egipcias lloraban por la pérdida de sus animales. Los hebreos, aunque sabían que el poder de Dios los protegía, también temían por lo que vendría después. Pero,
Al mismo tiempo, sentían una sensación de esperanza, una creencia renovada en que la libertad estaba más cerca que nunca. Moisés y Aarón se acercaron al pueblo, con una mirada firme en sus rostros. «Esto es solo el comienzo», dijo Moisés, su voz fuerte, pero cargada con la calma de un líder que sabe lo que viene. «La plaga del Nilo no será la última. El faraón no cederá fácilmente, pero él aprenderá que ningún poder terrenal puede desafiar la voluntad de Dios». Los israelitas lo miraban con reverencia, con una mezcla de esperanza y temor. «Dios está con nosotros», exclamó uno de los ancianos, levantando su voz por encima de la multitud. «Sí», gritaron otros, con las manos levantadas al cielo. «El Señor nos liberará». Mientras el pueblo se reunía en oración y alabanzas, Moisés se apartó un momento, su mirada perdida en el horizonte. Sabía lo que se venía, y no solo por las palabras de Dios, sino por la intensidad con la que el faraón se resistiría. Sin embargo, también sabía que la voluntad divina era irrefutable. Egipto tendría que enfrentar su destino. Esa noche, mientras las aguas del Nilo seguían sumergiendo a Egipto en un caos palpable, el cielo se oscureció aún más, como si la propia naturaleza estuviera esperando la próxima señal. Y así, bajo el manto de la noche y con la promesa de más plagas por venir, el pueblo de Israel se preparó para lo que sabía que era su destino, la libertad, aunque a un precio terrible para Egipto. El silencio se apoderó de la tierra mientras el faraón, en su palacio, se encontraba en un estado de ira contenida. Las fuerzas del imperio comenzaban a desmoronarse, y aunque su voluntad de resistir seguía firme, en el fondo sentía que algo había cambiado irrevocablemente. «Esto no terminará así», gritó, golpeando su puño contra el trono. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, una duda persistía. La siguiente mañana, la ciudad de Egipto despertó bajo un cielo sombrío. La plaga del Nilo seguía su curso, desbordando los canales, contaminando cada gota de agua que tocaba. Los egipcios, atrapados en su desesperación, miraban el desastre con ojos vacíos, incapaces de comprender la magnitud de lo que ocurría. El faraón, encerrado en su palacio, seguía en su trono, luchando contra la creciente sensación de impotencia. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando, pero su orgullo lo mantenía en su lugar. A pesar de la furia divina que se desataba sobre su reino, se aferraba a la esperanza de que podría resistir. «Llamad a los magos», ordenó el faraón, su voz llena de furia. «Que repitan este milagro. Si no lo pueden hacer, que vengan a darme una explicación». El gran consejo de magos y hechiceros llegó al palacio en cuestión de minutos. Se alinearon ante el faraón, sus rostros llenos de desconfianza y miedo. Sabían que la situación había cambiado, pero no podían dejar que el faraón los viera ceder. El principal mago se adelantó, tomando su bastón con firmeza. «Faraón, intentaremos replicar el milagro de los hebreos», dijo, su voz titubeante. «Pero no podemos garantizar que el resultado sea el mismo». Con un gesto, el mago tocó las aguas de un río cercano. En ese momento, más agua se convirtió en sangre. Sin embargo, la sensación era diferente. La magia de los hechiceros no tenía la misma fuerza ni el mismo poder que la intervención divina. El río se teñía de rojo, pero no se tragaba la vida como lo había hecho el Nilo bajo el toque de Moisés. Era un intento vano, un espejismo de poder que no podía ocultar la verdad. El faraón observó, su rostro endurecido por la frustración. «No hay manera de que estos trucos sean lo que está sucediendo. Esto es un desastre». Pero mientras los magos trataban de calmar la ira del faraón, Moisés y Aarón ya se encontraban al borde del campamento de los hebreos, preparando la siguiente fase de su misión. Sabían que, aunque la resistencia del faraón era feroz, cada plaga que caía sobre Egipto acercaba más a su pueblo a la libertad. «Esta noche, la segunda plaga comenzará», dijo Moisés a su hermano, mientras caminaban por entre las carpas donde descansaba su pueblo. «Dios me ha ordenado que libere a su pueblo, y aunque el faraón no lo entienda, nosotros debemos seguir adelante». Con cada señal, su corazón se endurecerá más, pero eso solo significa que estamos más cerca de la victoria. Aarón lo miró preocupado. «¿Crees que esta plaga será suficiente para que el faraón ceda?». Moisés suspiró, mirando al horizonte.
La voluntad de Dios no tiene límites, Aarón. Él sabe cuándo y cómo actuar. Nosotros solo debemos hacer lo que se nos manda. Cuando la oscuridad cayó sobre Egipto una vez más, el aire comenzó a cambiar. El viento soplaba con más fuerza y el sonido de ranas croando a lo lejos comenzó a llenarlo todo. El Nilo, en sus aguas oscuras, parecía convocar a las criaturas de la tierra. Moisés y Aarón alzaron sus bastones al cielo una vez más, y en ese preciso instante, el agua comenzó a hervir. De las aguas del Nilo emergieron miles de ranas, cubriendo todo el paisaje. Los egipcios, horrorizados, vieron cómo las criaturas salían del río en oleadas interminables, invadiendo las casas, las calles, los palacios. El faraón, al escuchar los gritos y el caos que se desataban en su ciudad, mandó llamar a Moisés de inmediato. Su rostro ya no mostraba la arrogancia de antes, ahora reflejaba desesperación. Cuando Moisés y Aarón llegaron al palacio, el faraón apenas pudo hablar. «Detenedlo. Que las ranas se vayan de Egipto», imploró, su voz quebrada por la tensión. «Yo liberaré a tu pueblo. Haré lo que me pidas, pero quita esta plaga». Moisés, con calma, lo miró a los ojos. «¿Prometes liberar a los hijos de Israel? Si lo haces, esta plaga cesará». El faraón, sin pensarlo 2 veces, asintió. «Sí, lo prometo. Libéralos y las ranas se irán». Moisés levantó su bastón y habló con voz clara. «Que las ranas se vayan, por la voluntad de Dios». Y en ese momento, la marea de ranas comenzó a retirarse, desapareciendo en las aguas del Nilo, dejando tras de sí un aire impregnado de angustia. Al día siguiente, el faraón, viendo que la plaga se había ido, volvió a su arrogancia habitual. Como había sucedido antes, su promesa de liberar a los hebreos fue una mentira. Mientras el pueblo hebreo esperaba su libertad, el faraón se llenaba de orgullo, confiado en que todo lo que había sucedido no era más que un juego de magia. Pero Moisés sabía lo que estaba por venir. Y así, con firmeza, se acercó a Aarón y le dio la orden. «Prepara al pueblo, hermano mío. Esta noche la tercera plaga caerá sobre Egipto». La esperanza en los corazones de los israelitas se encendió con cada nueva señal. La paciencia se estaba agotando en Egipto, y las plagas, aunque terribles, solo servían para demostrar una verdad que no podía ser ignorada: Egipto caería, y el pueblo de Israel se alzaría como una nación. El faraón no lo sabía aún, pero su reino estaba a punto de ser arrasado por el poder de Dios. La mañana siguiente se levantó fría y nublada. El aire estaba cargado, y todo Egipto parecía esperar, como si el propio suelo estuviera conteniendo la respiración. La tercera plaga, según la voluntad de Dios, estaba a punto de desatarse. Los israelitas, reunidos en sus campamentos, sabían que cada nueva señal era un paso más cerca de la libertad, pero también sentían el peso de la incertidumbre que pendía sobre Egipto, como una espada sobre sus cabezas. Moisés, con Aarón a su lado, se acercó al Nilo una vez más. El río, que antes había sido la fuente de la vida y el sustento de Egipto, ahora se veía como un símbolo de su caída. Con un gesto firme, Moisés levantó su bastón hacia el cielo. «Que la tierra de Egipto sea cubierta de piojos», ordenó, y el aire, denso y húmedo, pareció estremecerse. Al instante, la tierra comenzó a temblar levemente, como si el mismo Egipto estuviera despertando de un sueño profundo. Las primeras partículas de polvo comenzaron a moverse, y en cuestión de segundos, el suelo de Egipto se cubrió de una niebla fina y espesa. Los piojos, millones de ellos, emergieron de la tierra, cubriendo tanto a personas como a animales. El suelo, antes fértil y lleno de vida, se convirtió en una masa pegajosa y repulsiva. «Esto es un castigo divino», gritó uno de los egipcios que se encontraba en las calles, al ver la multitud de insectos invadiendo su piel. Pero no era solo una plaga visible. El aire, denso y cargado de vida, parecía vibrar con la energía de una justicia imparcial. En el palacio del faraón, la situación se descontroló rápidamente. Los cortesanos, que antes habían sido arrogantes y confiados, ahora corrían en todas direcciones, intentando protegerse de la invasión de piojos que cubría todo a su paso. El faraón,
al ver la plaga manifestarse en su propio palacio, rugió de rabia. «Llamad a los magos. Que eliminen estos malditos insectos», ordenó, su voz quebrada por la impotencia. Los magos, que ya habían fracasado en su intento anterior de replicar las señales de Moisés, ahora estaban aterrados. Se acercaron al faraón, con las manos temblorosas, y uno de ellos intentó hacer un hechizo, levantando su vara sobre el suelo cubierto de piojos. Pero lo que sucedió fue aún más aterrador, los piojos se multiplicaron aún más rápidamente, cubriendo a los magos y a los soldados de la corte. «No podemos», dijo uno de los magos, su rostro pálido. «Este poder es superior al nuestro. Este es el poder de los dioses hebreos». El faraón, cegado por el enojo y el orgullo, se negó a escuchar. «Esto es solo un truco. No dejaré que me dobleguen», gritó, apretando los dientes. Pero dentro de él, una pequeña chispa de duda comenzaba a formarse, una duda que no podía negar. Este poder, esta destrucción, no era algo que pudiera detener solo con su voluntad. Mientras el faraón luchaba con sus propios demonios internos, Moisés y Aarón se retiraron, sabiendo que la plaga ya había cumplido su propósito. El pueblo hebreo, aunque no exento de su propio temor por lo que estaba ocurriendo, observaba con una mezcla de asombro y gratitud. A cada nueva plaga, la distancia entre ellos y la tierra prometida se reducía. «Esta vez, el faraón no podrá ignorarlo», dijo Aarón, su voz llena de una esperanza cautelosa. Moisés asintió, mirando al cielo, como si esperara una nueva señal. La voluntad de Dios es firme, y este es solo el principio. No importa cuánto se resista el faraón, lo que está por venir superará todo lo que ha visto hasta ahora. Con el sol cayendo lentamente en el horizonte, la cuarta plaga estaba a punto de comenzar. Moisés y Aarón sabían que las plagas no solo representaban castigos para Egipto, sino también una oportunidad para que el pueblo de Israel experimentara el poder divino de manera tangible, una preparación para la gran libertad que los aguardaba. Al caer la noche, el aire se llenó de una sensación ominosa. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual, como si el cielo mismo estuviera marcado por una presencia sobrenatural. El faraón, en su palacio, ya no podía ignorar que algo más grande que su reino se estaba desatando sobre su cabeza. La noche trajo consigo el sonido de los insectos, que resonaba en todas partes. Egipto estaba cubierto por una capa de oscuridad, y el faraón, incapaz de dormir debido al caos, dio órdenes de convocar nuevamente a Moisés. Cuando Moisés y Aarón llegaron, el faraón estaba sentado en su trono, su rostro marcado por la derrota y la furia. «¿Hasta cuándo seguirás enviando plagas sobre mi tierra?», preguntó, su voz llena de desesperación. «¿Qué más deseas, Moisés?». Moisés, con la serenidad de alguien que conoce la verdad que está por venir, respondió: «Lo que deseo, faraón, es que liberes a mi pueblo. Que dejes que vayan a la tierra que Dios les ha prometido. Si no lo haces, verás que lo peor está aún por llegar». «¿Qué más puede haber, Moisés?», replicó el faraón. «¿Qué más?». «Las plagas seguirán», dijo Moisés, su voz profunda y resonante. «Pero si no liberas a Israel, habrá consecuencias que no podrás desatar». El faraón, cegado por su rabia y su ego, no respondió. Y con eso, Moisés y Aarón se dieron vuelta, dejando al faraón en la penumbra de su necio orgullo, mientras la siguiente plaga se acercaba, imparable e inevitable. La tierra de Egipto continuaba siendo golpeada por la furia de las plagas, y el faraón, aún aferrado a su poder, estaba a punto de enfrentar lo que podría ser la última prueba que lo forzara a tomar una decisión definitiva. El amanecer trajo consigo una atmósfera pesada, llena de una anticipación cargada de presagio. En el palacio del faraón, la desolación se extendía. Las plagas parecían interminables, y aunque el faraón trataba de mantener su semblante de soberanía, su corazón palpitaba con una creciente ansiedad. Sabía que el tiempo se agotaba, pero su orgullo seguía siendo un obstáculo insuperable. En las calles de Egipto, el caos no cesaba. Los egipcios se veían obligados a abandonar sus hogares, luchando contra las plagas de insectos, la muerte de ganado y el horror que se había apoderado de su tierra. Cada vez más, la pregunta rondaba en sus mentes: ¿cómo resistirían a lo que estaba por venir?
Esa misma mañana, Moisés y Aarón se dirigieron nuevamente al palacio. No había dudas en sus ojos, no había vacilación en sus pasos. Sabían que el faraón se estaba acercando a un punto de no retorno. El Señor les había dado instrucciones claras y ellos, con fe inquebrantable, seguirían adelante sin importar cuán férrea fuera la resistencia. Al llegar al palacio, se encontraron con un faraón que ya no tenía la misma arrogancia que antes. Su rostro, aún marcado por la ira, también mostraba signos de cansancio y desesperación. La mirada del faraón era la de un hombre acorralado, y aunque su voluntad de resistir no había desaparecido, la fatiga de las plagas lo había desgastado. «Basta ya, Moisés», gritó el faraón, su voz rasgada por la tensión. «¿Hasta cuándo seguirás atormentándonos con estas plagas? Si liberas a tu pueblo ahora, ¿podrás detenerlas?». Moisés, sin perder la compostura, dio un paso al frente. «Faraón, Dios ha hablado, y su voluntad se cumplirá, no importa lo que hagas. Las plagas continuarán, pero si dejas que los hijos de Israel se vayan, el fin de tu sufrimiento será cercano». El faraón lo miró en silencio por un largo momento, evaluando las palabras de Moisés. Algo dentro de él se resquebrajaba, pero no era suficiente. Su orgullo seguía siendo un muro infranqueable. «No. No los dejaré ir», exclamó con rabia, su voz rebotando en las paredes del palacio. «Eres un hombre de engaños, Moisés». Moisés no se amedrentó. «Entonces, faraón, que venga la siguiente plaga». Con esas palabras, Moisés y Aarón se retiraron, sabiendo que lo peor estaba por llegar. A lo lejos, el cielo comenzaba a oscurecerse aún más, como si las fuerzas celestiales se prepararan para liberar un castigo imparable. El pueblo de Israel, mientras tanto, se reunía en oración. Sabían que el tiempo estaba cerca, que la culminación de la misión de Moisés estaba a la vuelta de la esquina. La fe en sus corazones ardía con fuerza, pero también sentían el peso de la incertidumbre. Cada plaga era un recordatorio de lo que aún quedaba por venir. En las afueras del palacio, el faraón se encontraba solo, sumido en su furia interna. A pesar de todo lo que había presenciado, no podía ceder. Su imperio, su identidad, dependían de mantener su dominio sobre Egipto. No podía permitirse perder. Pero mientras su mente luchaba contra la tormenta de emociones, una pequeña semilla de duda crecía, aunque se aferraba a ella como si fuera su única tabla de salvación. Esa noche, la tierra de Egipto se estremeció una vez más, pero esta vez, la plaga que se desataría sería más devastadora que todas las anteriores. Los cielos, antes claros, se tornaron oscuros, y el viento, cargado de una energía extraña, comenzó a soplar con una violencia inimaginable. Con un gesto, Moisés levantó su bastón al cielo, y en ese momento, una tormenta de granizo comenzó a caer sobre Egipto. Era un granizo tan feroz que destruía todo a su paso. Las casas de los egipcios se derrumbaban, los cultivos se destruían, y los animales morían por el impacto de las piedras heladas. La tormenta arrasó con todo a su paso, cubriendo el suelo con un manto blanco de destrucción. El faraón, viendo el desastre desde su palacio, comenzó a comprender la magnitud del castigo que se cernía sobre él. Los gritos de la gente se oían en la distancia, y aunque su corazón seguía lleno de rabia, una pequeña chispa de miedo comenzó a encenderse en su pecho. De repente, en medio de la tormenta, el faraón mandó traer a Moisés una vez más. Moisés y Aarón llegaron al palacio, sus rostros serenos, aunque sabían que el faraón estaba al borde de ceder, pero aún no había admitido la derrota. «Detened esta plaga, Moisés», rogó el faraón, su voz temblorosa. «Soy un hombre derrotado. Si esto termina, liberaré a los israelitas. Lo prometo». Moisés, mirando al faraón con una intensidad imperturbable, le respondió: «Faraón, la decisión ya está tomada. Pero si liberas a los hijos de Israel, el granizo cesará». Con esas palabras, el faraón finalmente cedió. La tormenta comenzó a disminuir, y el granizo, que antes caía con furia, se detuvo. El faraón, su rostro cubierto de sudor y sus ojos vacíos, miró a Moisés. «Vete. Lleva a tu pueblo, y no regreses más».
A pesar de la derrota momentánea del faraón, Moisés no se dejó llevar por la aparente victoria. Sabía que el faraón, en su corazón, aún no había entregado completamente su voluntad. Lo que estaba por venir sería mucho más grande y más devastador que todo lo que había sucedido hasta ahora. La noche que siguió a la tormenta de granizo estuvo marcada por un silencio inquietante. Los egipcios, aún temblando por los ecos de la furia divina, se habían refugiado en lo poco que quedaba de sus hogares. Los cielos, despojados de las nubes que habían traído la tormenta, parecían ahora una vastedad sombría que observaba con indiferencia la tierra que se desmoronaba. El faraón, aunque había cedido por un momento, no había liberado su pueblo aún, y Moisés sabía que este era solo un respiro temporal. En el campamento de los hebreos, la atmósfera estaba cargada de esperanza. Cada plaga que caía sobre Egipto los acercaba más a la libertad, y cada plaga también les daba una lección. La fe y la perseverancia eran las armas más poderosas en su lucha. Moisés, mirando a su pueblo reunido, les habló con convicción. La tierra prometida está cerca, dijo, su voz resonando en el aire de la noche. Pero debemos permanecer firmes. El faraón no nos liberará fácilmente. No es solo el quien se resiste a la voluntad de Dios, sino todo el poder que ha sostenido su reino. Debemos ser valientes, porque la última prueba está por llegar. Las palabras de Moisés fueron un faro de luz en la oscuridad, y aunque el cansancio pesaba sobre los israelitas, sabían que el fin de su sufrimiento estaba cerca. Pero la victoria no sería simple, ni rápida. Mientras tanto, en el palacio, el faraón estaba devastado. Las pérdidas que su reino había sufrido eran inimaginables. Las cosechas destruidas, las casas arrasadas, el ganado muerto. La furia de las plagas había dejado una cicatriz profunda en su imperio. Pero, en su interior, algo lo mantenía firme, la incredulidad. No podía aceptar que el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Moisés, hubiera conseguido tal poder. Esa noche, mientras el faraón descansaba inquieto en su trono, un viento cálido sopló a través de Egipto, trayendo consigo una calma extraña. Era como si el viento mismo le estuviera susurrando al faraón lo que ya sabía en su corazón, que lo que estaba por venir sería aún peor. El amanecer del día siguiente se levantó sin piedad, la luz del sol iluminando las ruinas de Egipto. Moisés y Aarón, con una resolución renovada, sabían que no podían detenerse. El faraón había prometido liberar al pueblo hebreo, pero su palabra seguía siendo vacía. Debían prepararse para lo que estaba por llegar. Fue entonces cuando Moisés, sintiendo el peso de las palabras de Dios, se acercó una vez más al faraón, decidido a enfrentar la última resistencia del rey de Egipto. Faraón, dijo Moisés con voz firme, ya no hay vuelta atrás. Dios ha hablado, y su voluntad se cumplirá, aunque tú te resistas. El faraón, con el rostro marcado por el cansancio y la furia, miró a Moisés, sabiendo que el tiempo se había agotado. ¿Qué quieres ahora?, preguntó, su tono lleno de rabia y derrota. Moisés, con una serenidad que solo los enviados divinos pueden poseer, levantó su bastón hacia el cielo una vez más. Esta será la última plaga. La muerte llegará a la casa de todos los primogénitos de Egipto, desde el primero hasta el más pequeño. Solo aquellos que sigan la instrucción de Dios serán salvos. El faraón, en su desesperación, no dijo nada. En su interior, algo se quebró por completo, pero no era suficiente para que se diera por completo. Moisés y Aarón se dieron la vuelta y se alejaron, sabiendo que este era el último paso antes de la liberación. Esa noche, Moisés reunió al pueblo hebreo y les explicó el acto que debían llevar a cabo para protegerse del juicio divino. Cada familia tomará un cordero sin mancha, dijo Moisés, y lo sacrificarán. Tomarán su sangre y la pondrán en los dinteles de sus puertas. Cuando el ángel de la muerte pase, verá la sangre y no entrará en esas casas. Pasará de largo. Los israelitas, aunque temerosos, comprendieron lo que debían hacer. Era un acto de fe. El sacrificio del cordero era la señal de su obediencia, un acto que los marcaría como el pueblo elegido, un pueblo liberado. Esa misma noche, en todo Egipto, las familias hebreas cumplieron la orden.
La sangre del cordero brillaba bajo la luna llena mientras los israelitas se reunían en oración, pidiendo protección y pidiendo la liberación de sus pueblos. Mientras tanto, la oscuridad en las casas egipcias se sentía aún más densa. En el palacio del faraón, el mismo faraón que había desafiado a Moisés y resistido las plagas, temía lo que estaba por venir. La desesperación comenzaba a apoderarse de él. A medianoche, un grito de terror recorrió toda la tierra de Egipto. Los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el más humilde de los campesinos, cayeron muertos en sus camas. Las casas egipcias, desprovistas de la señal de la sangre protectora, fueron invadidas por la sombra de la muerte. Los lamentos y los gritos resonaron en la oscuridad, mientras los egipcios se daban cuenta de la magnitud del castigo que Dios había desatado sobre ellos. El faraón, al escuchar el lamento de su propia casa, rompió en llanto. Su hijo, su primogénito, había muerto. La pena y la impotencia se apoderaron de su alma. El dolor fue insoportable. En ese momento, el faraón entendió que no había manera de evitar la voluntad divina. La justicia había llegado. Con el alma rota, el faraón convocó a Moisés y a Aarón. «Id. Lleva a tu pueblo y déjame en paz», gritó, su voz quebrada por el sufrimiento. «Que se cumpla lo que Dios ha ordenado. Vete ahora mismo». Con estas palabras, el faraón finalmente se rindió. El pueblo de Israel, que había esperado tanto tiempo por su libertad, pudo finalmente salir de Egipto, dejando atrás la tierra que los había esclavizado por generaciones. El camino hacia la libertad no fue fácil, pero la promesa de Dios se estaba cumpliendo. El éxodo comenzó al amanecer, una multitud inmensa, cargada de esperanza y de fe, cruzó las puertas de Egipto, dejando atrás la tierra de la opresión y el sufrimiento. Cada paso hacia la libertad era un testimonio de la grandeza de la voluntad divina y de la fuerza de un pueblo unido en su deseo de ser libre. Egipto quedaba atrás, pero el futuro de Israel aún estaba por escribirse. Mientras el pueblo avanzaba, los cielos parecían bendecirlos con una luz nueva, una luz que los guiaba hacia la tierra prometida, hacia la esperanza de un nuevo comienzo. Cuarto mini tú dijiste, continúa con la página 40 ChatGPT Plus página 40/40 El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, iluminando el camino hacia lo desconocido. El pueblo de Israel, con Moisés a la cabeza, marchaba hacia su libertad, dejando atrás el imperio de Egipto, que alguna vez los había oprimido. Cada paso que daban era una afirmación de su fe, una proclamación de su esperanza en un futuro mejor. La travesía no sería fácil. Sabían que aún había pruebas por enfrentar, que el desierto se extendería ante ellos como un vasto océano de arena y que cada día de su viaje los pondría a prueba. Pero ya no tenían miedo. Habían sido testigos del poder de Dios, de la magnificencia de su justicia y de su misericordia. El pueblo de Israel había visto cómo la mano de Dios los había guiado a través de las sombras y sabían que, aunque el camino fuera arduo, Él siempre estaría con ellos. Mientras avanzaban, Moisés se detuvo un momento y miró al pueblo que había liberado. Su rostro reflejaba una mezcla de gratitud y determinación. Sabía que su misión aún no había terminado. Habían dejado Egipto, pero la verdadera travesía, el verdadero éxodo, apenas comenzaba. Con una voz fuerte, Moisés habló, su mirada fija en el horizonte, como si viera más allá de lo visible: hoy hemos sido liberados. Pero nuestra verdadera libertad no está solo en dejar atrás Egipto, sino en seguir la voluntad de Dios. Nos espera una tierra prometida, una tierra de paz y prosperidad. Pero para alcanzarla, debemos caminar con fe, debemos ser fuertes y fieles a su palabra. Que nunca olvidemos lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido. Porque es en la fidelidad a Dios que encontraremos nuestra verdadera libertad. El pueblo, unido, gritó en un coro de júbilo. Sabían que el camino por delante sería largo, pero ahora lo recorrerían con una nueva esperanza, una esperanza que había nacido del sufrimiento y de la fe. Y así, bajo el sol naciente, comenzaron su marcha hacia el futuro, confiando en que la promesa de la tierra prometida se haría realidad, porque al final, la libertad que habían recibido era más que un destino, era el principio de un nuevo comienzo. La historia del Éxodo sería recordada por generaciones.
La historia de cómo un pueblo, guiado por la mano de Dios, atravesó la oscuridad y salió hacia la luz. Y así, con el viento cálido del desierto acariciando sus rostros, los israelitas caminaron hacia su libertad, hacia el cumplimiento de la promesa. Y esa promesa, aunque aún distante, brillaba en sus corazones, más cerca que nunca.